Vamos a ver uno de los aspectos más importantes de una función y es cómo se calcula su dominio. Yo os he puesto aquí una serie de ejemplos, pero lo primero que habría que saber es que el dominio de una función, conociendo eso sí su expresión matemática, no a partir de la gráfica, sino a partir de su ecuación, va a depender del tipo de función que sea. Por tanto, para conocer el dominio de una función, digamos que previamente tenemos que saber identificar el tipo de función. Bueno, en principio no es mayor problema. Se supone que yo debería conocer cuándo una función es polinómica, cuándo es una fracción, una raíz, una exponencial, un logaritmo, etcétera, etcétera. Partamos de eso y entonces, fijaros, una función polinómica siempre tiene dominio todos los reales, todas las funciones polinómicas. Es decir, yo os he puesto aquí un pequeño ejemplo, pero bueno, una x cubo menos 2, típico polinomio. Cualquier polinomio tiene de dominio todos los reales. Función racional, o si lo queréis, una función que a su vez esté compuesta por una fracción, en la que podríamos tener un numerador y un denominador a su vez con otras funciones. Bueno, pues esta función, lo que nos interesa de ella es si su denominador puede ser 0. En este caso, fijaros, supongamos que tengo un g de x, una función g en el denominador, y yo me pregunto, ¿es posible que sea 0? Para saber si es posible, evidentemente, tendré que igualar g de x a 0, que ahora os pongo aquí un pequeño ejemplo. Fijaros, supongamos que no es posible que g de x sea 0, es decir, este denominador nunca puede ser 0. Pues entonces no habría ningún problema, yo podría sustituir cualquier número y me daría una y válida, y por tanto el dominio sería todos los reales. Pero en muchos casos pues va a suceder que esa función, ese denominador, sí que podría ser 0. Eso sucedería entonces que esos puntos había que excluirles del dominio. ¿Por qué? Porque algo partido por 0 no existe y por tanto yo nunca podría encontrar una imagen de algo que no existe. Ejemplo, pues fijaros, muy sencillo. Supongamos que tengo, por ejemplo, os he puesto 3 casos, que son más o menos los 3 casos típicos que se pueden dar. Por ejemplo, aquí tengo 1 partido por x menos 1. Si yo quiero saber si ese denominador, x menos 1, puede ser 0, pues lo más sencillo es igualarlo a 0. Me hago una especie de ecuación aquí, despejo y me sale que efectivamente x es igual a 1. Este es el procedimiento genérico. Ya sé que todos sabéis que si esto es 1, pues 1 menos 1 es 0. Pero el procedimiento genérico, para cuando no sea tan sencillo, es que ese denominador debería ser 0 para encontrar esos puntos donde se hace 0. Bueno, en este caso, el dominio sería todos los reales menos el 1. Ojo, que esto que he puesto aquí son unas llaves, no son ni paréntesis ni corchetes, es decir, no es un intervalo. Estoy quitando solamente un punto, el 1. Todos los demás forman parte del dominio. Segundo ejemplo, un numerador, un denominador, y supongamos ahora lo mismo, ¿no? Que yo quiero saber cuándo x cuadrado menos 1 es 0, y lo igualo, hago la ecuación, me sale en este caso más menos 1, y eso significa que tanto en el 1 como en el menos 1 la función no existe y hay que excluirla del dominio. Nuevamente pondría que el dominio serían los reales menos, y ahora vuelvo a poner menos 1 y 1, de tal manera que solamente quito esos 2 puntos. Tercer caso, supongamos esto, que tengo un denominador en el que tengo x cuadrado más 1. Si yo quiero saber para cuándo es 0, igualo, pero si os dais cuenta me saldría que x cuadrado debería valer menos 1, lo cual es imposible, no hay solución. ¿Por qué no hay solución? Porque no hay ningún valor que podamos dar a la x para que esto sea 0, ni siquiera negativo, es imposible. ¿Vale? Por lo tanto, el dominio son todos los reales. Si yo no puedo encontrar ningún valor para que esto sea 0, entonces es que todos los valores son válidos, ¿vale? Bueno, sigamos. Irracionales. Supongamos ahora que tenemos lo que son raíces, pero aquí tenemos que separar las que tengan índice par de las que tengan índice impar. Si tienen impar, es decir, cualquier raíz que sea 3, 5, 7, 9, etcétera, su dominio son todos los reales siempre. Podemos sustituir cualquier valor porque siempre existe. Por ejemplo, si yo hiciera la raíz cúbica de
menos 27, pues me sale menos 3, es decir, siempre existe. ¿Qué pasaría si el índice es par? Aquí la cosa cambia porque ya sabéis que si el índice es par, raíz cuadrada, cuarta, etc., entonces esto solo existirá si lo que hay dentro de esa raíz es positivo, ojo, o cero. El cero es válido para una raíz. Por eso os pongo aquí que f de x debería ser mayor o igual que 0. Ejemplos, pues os pongo un par de ellos, ¿no? Podría ser, por ejemplo, raíz cuadrada de x menos 1. Entonces, si yo quiero saber esto de dentro, cuando es positivo o cuando es negativo, tengo también que empezar por saber cuándo es 0. Por tanto, lo igualo a 0 y me da el 1, ¿no? ¿Qué pasa cuando me da el 1? Que aquí me hago, digamos, la línea de los números reales y fijaros que me pongo el 1. ¿Y qué significa ese 1? Que a izquierda y derecha de ese valor es cuando cambia esa función de signo, es decir, será positiva o negativa a partir de ese número, ¿no? En este caso damos un valor cualquiera, por ejemplo, yo aquí en x menos 1, si le doy a la x valor 2, 3, 4, pues me sale positivo, con lo cual a partir del 1, cualquier valor que le dé a la x es positivo. Por contra, antes del 1, lo contrario, van a ser siempre negativos. Pero como yo quería que esto que está dentro de una raíz cuadrada fuera siempre positivo o 0, entonces tendría que coger a partir del 1 hacia la derecha. Y como veis, el 1 le puedo coger, es un intervalo cerrado, porque 1 menos 1 me da 0 y la raíz cuadrada de 0 existe, que es 0, y me vale. Por tanto, el dominio sería de 1 a infinito, con obviamente el infinito abierto siempre, pero el 1 sí que le cogemos. ¿Qué pasaría si tengo x cuadrado menos 1? Pues nuevamente quiero saber cuándo es positivo y negativo, vuelvo a igualar a 0, en este caso ya me salen dos valores, el 1 y el menos 1, les llevo ambos sobre la recta de los números reales y estudiamos también el cambio de signo, porque se supone que en menos 1 y 1 es donde cambia de signo esa función. Si damos valores se puede ver fácilmente que a la derecha del 1 es positivo, a la izquierda del menos 1 es positivo y entre menos 1 y 1 me va a quedar negativo. Como yo necesito que sea positivo para que exista esa raíz cuadrada, pues en este caso tendría que coger de 1 hacia su derecha, de menos 1 a su izquierda. Con lo cual me quedarían también los intervalos desde menos infinito hasta menos 1 y desde 1 hasta infinito. ¿Qué hacemos exactamente con el menos 1 y el 1? Pues fijaros que los cogemos también, porque de nuevo, tanto en 1 como en menos 1, esto me da 0 y de nuevo la raíz cuadrada de 0 es válida y la incluimos en nuestro dominio. Vale, vamos a ver el siguiente caso que serían las exponenciales. Tampoco tiene mayor misterio porque cualquier función exponencial, es decir, un número elevado a una función, el dominio son todos los reales. Por ejemplo, imaginad, yo pongo aquí un 2 y elevado a x más 1. Da igual lo que yo sustituya en la x, que eso siempre es válido, siempre hay un número ahí, ¿no? Por lo tanto, todos los reales. Pero vamos a la logarítmica. Los logaritmos son muy parecidos a las raíces de este tipo. ¿Por qué? Porque los logaritmos solamente existen de números también positivos. La única diferencia entre estas raíces y los logaritmos es que la raíz de 0 sí que existe, pero el logaritmo de 0 no. Con lo cual aquí el 0 sí que habría que excluirle. El resto del estudio de los pasos son exactamente los mismos. Es decir, tendría que tener, en vez de que esa función que está dentro aquí del logaritmo sea mayor o igual que 0, aquí solo podría ser mayor que 0, pero no igual. Fijaros, he puesto los mismos ejemplos para que veáis que, fijaros, en vez de hacer la raíz cuadrada de x menos 1, he puesto el logaritmo de x menos 1 y lo mismo con el x cuadrado menos 1. De tal manera que es todo el proceso exactamente el mismo, pero la única diferencia es que aquí cogía el 1, aquí ya no le cojo. Aquí cogía estos dos números, el menos 1 y el 1, pero aquí ya no les cojo. El resto es válido, son iguales, solo que los intervalos aquí son siempre abiertos, ¿vale? Por último, os he puesto aquí las trigonométricas. En las trigonométricas solamente vamos a mencionar el seno y el coseno de una función porque su dominio son todos los reales, siempre existen. El resto, secante, cosecante, tangente, etc., ahí ya no, ahí ya habría que estudiar la función, pero en principio de momento no nos interesa especialmente.
Eso sí, para terminar, tened en cuenta una cosa muy importante. Todo esto que hemos analizado aquí son funciones típicas o funciones modelo, es decir, no están mezcladas entre sí. Todos estos criterios son válidos para funciones tal cual están. Es decir, si yo, por ejemplo, os digo, oye, si yo dentro de una raíz meto una fracción, podría ser la raíz cuadrada de, por ejemplo, x partido por x más 1. Si metemos una fracción, ojo, porque entonces tendría que estudiar el dominio de una función que entra dentro de dos categorías. Sería raíz, pero también sería fracción. De todas las maneras, que es lo que realmente os van a poner, de todas las maneras, ese tipo de ejemplos los haremos en otros vídeos con más detenimiento.